Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del Condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Como cada martes a las 2 de la tarde, acá su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Muchísimas gracias por esa sintonía y quiero comenzar deseándoles un muy feliz, próspero y sobre todo repleto de salud 2017. Este es nuestro primer programa de este año y pues nada, nos corresponde desearles a nuestra audiencia todo lo mejor. Nos acompaña en el día de hoy, vamos a estar conversando. Este programa es para los inquilinos, las personas que rentan, que alquilan apartamentos, condominios acá en el condado de Montgomery, porque antes de que finalizara el año, el ejecutivo Ike Leggett firmó una ley que entra en vigor que tiene que ver con protecciones adicionales para los inquilinos. Tengo conmigo acá en el estudio a Vaughn Stewart, quien es de la junta directiva del Renters Alliance, la alianza para los inquilinos en el condado de Montgomery, una entidad que representa y da consejos, aboga en nombre de los inquilinos. Welcome. That was a long intro, but I had to say welcome. Happy New Year. I know. I understand. Happy New Year to you. Happy New Year to all the listeners. It's great to be here. Thank you. Thank you for joining us today, Vaughn. We're going to be talking about some of the provisions of the law, a little bit how the Renters Alliance advocated to make this happen. It was a long time coming, actually. It took a long time to get here, but it's important that people know not only what the protections are, the provisions, also the ones that maybe should have been but are not within the parameters of this law, and what could be next as well. So thank you for joining us today. Thank you for being here. Y vamos a empezar este año, pues, indicándoles a todos ustedes cuáles son las provisiones de esta ley tan importante, ya que aquí, en el condado de Montgomery, se estima que el 36% de nuestros residentes alquilan, no son propietarios. Vamos a hacer la pausa de rigor y cuando regresemos vamos a estar conversando con el señor Stewart de Renters Alliance. Ya volvemos. En el condado de Montgomery, la meta es reducir y reciclar el 70% de todos los desechos para el 2020. Al reciclar y reducir los desechos, conservamos los recursos naturales y mejoramos nuestra comunidad. Recicle en el hogar, el trabajo, la escuela y continuemos reciclando. Para información, llame a la División de Servicios de Desechos Sólidos del Condado de Montgomery al 311 o visite montgomerycountymd.gov/recycling. Continuemos reciclando. Recicle más ahora. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Bueno, muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía. Happy New Year, feliz año nuevo. Este es nuestro primer programa del 2017 y venimos con mucha información para protegerle a usted, especialmente si es inquilino en nuestro condado. Me acompaña Vaughn Stewart, quien es del Renters Alliance, la alianza para los inquilinos del condado, que ellos abogan precisamente por más protecciones. All right, so Executive Ike Leggett signed it into law right before the end of the year. It's been what? 10 years cooking, right? It has been almost 10 years cooking, indeed. It's been a long struggle. It started in 2007. More than 1,000 tenants got together to write a letter to County Executive Ike Leggett. Mira cómo fueron los comienzos de lo que es la ley ya en el condado. El ejecutivo Ike Leggett la firmó antes de fin de año, aprobada por supuesto por el Consejo de Montgomery, auspiciada por el concejal Mark Eldridge. Y hace como 10 años, fue aproximadamente en el 2007, donde unos 1,000 residentes que eran inquilinos del condado escribieron una carta al ejecutivo. And that led to the creation of a tenant working group in 2008. Y eso fue lo que avanzó la creación de un grupo de trabajo de personas a favor de los inquilinos. And that work group
lasted for 2 years. They worked for 2 years on a work group plan or proposal to the county executive of recommendations. Por un periodo de 2 años, este grupo, que incluía inquilinos, trabajó en una serie de propuestas para traerle al Ejecutivo. And this new law enacts a lot of those recommendations. Y esta ley nueva, pues, pone en vigor muchísimas de esas recomendaciones. Let's talk about some of the provisions, Yep. because let's get into the nitty-gritty. Some of the provisions. What has changed to bring more protections to actually to tenants in the county? Sure. So I think the first thing, and probably the most important thing, is you're going to see increased code enforcement and inspections. Yo creo que lo primordial, me estaba diciendo él, que lo primordial y en lo que ha habido bastante es que se va a ver un incremento de inspectores que van a estar pendientes de las violaciones de códigos por parte del condado, inspectores del Departamento de Vivienda, Housing Department. Okay. The previous law was that each apartment building would be inspected every 3 years. Con la ley, como estaba anteriormente, los complejos de apartamentos eran inspeccionados cada 3 años. But under the new law, so-called problem properties that have shown violations in the past, they'll be inspected annually. Entonces, bajo la nueva ley, las propiedades que han sido calificadas como propiedades problemáticas, que quiere decir que ya han demostrado que han tenido violaciones de código en el pasado, pues estas se van a estar inspeccionando anualmente, no cada 3 años. And this is a particularly important provision in the wake of the August explosion at the Flower Branch Apartments. Y esta provisión, pues obviamente, es muy importante tras el siniestro que se suscitó en el verano del año pasado en los apartamentos de la Flower Branch, que fue producto de una explosión. Where 7 people died and many more were injured. Donde, bueno, sabemos que fallecieron 7 personas y muchos fueron lesionados y desplazados de la vivienda también. And it turns out that property had been inspected twice since 2010. Resultó que esa propiedad había sido inspeccionada en 2 ocasiones solamente desde el 2010. And inspectors had found more than 1,100 violations. Oh, wow. Y los inspectores del condado habían encontrado más de 1,100 violaciones de código. So this new bill's increased inspection, especially of problem properties, is a really important way to keep tenants safe. Y por eso las provisiones que contiene esta nueva ley de incrementar las inspecciones, pues obviamente sí, sirve, ¿no?, para asegurar la seguridad de los inquilinos. So, more inspections, it's going to lead to more violations. One of the problems, is it not, I might be wrong, is it not one of the problems, the fact that, the inspectors go, they highlight the violations, but management or owners do not fix them. So, yes. So one way that the bill aims to encourage landlords to fix the problems. Una de las formas en la que la nueva ley, pues, exhorta a los propietarios al arreglar los edificios, las propiedades, is to publicly publish information about the violations for the first time. Y es que públicamente se van a exponer las violaciones, y esto ocurre por primera vez. So what, the county's Department of Housing and Community Affairs will be posting the violations for all of these any building, any property. Exactly. One big component of the bill is transparency and basically data collection. Uno de los componentes también que tiene la ley es transparencia y recolectar datos, estadísticas. Y bueno, ya saben, los edificios que reciban las notificaciones de violaciones de código, pues esto se va a publicar, se va a hacer público. But publishing it in transparency is great. At the end of the day, what we want is things fixed. Right. And there already exist ways to fine landlords if they don't fix those violations. And typically, landlords do fix the violations when they occur. The bigger problem is that with inspections only every 3 years, violations would last for a long time before anyone came in and told them to fix it. Basically. Exactly. They would pile up, basically. Exactly. Okay. Las violaciones que ocurren, por lo general, los propietarios de edificios acá, de inmuebles en el condado, han sido bastante buenos en llevar a cabo las reparaciones. Pero obviamente el problema no era
el encontrar las violaciones y que se repararan, sino que las inspecciones tomaban tanto tiempo, eran cada 3 años, que en un periodo de 3 años, pues se acumulaban más violaciones. That's it. They would pile up at the end of the day. Right. Okay. So other provisions that the new law brings Right. for tenants. Yeah, I have to get used to calling it a law. The I law. keep wanting to call it a bill. The bill. Well, one big feature of the law is a new provision about 2-year leases. Exacto. Una de las cosas nuevas que trae como componente la ley es la provisión de los contratos de arrendamiento que sean de 2 años. The past rule was that landlords had to offer a 2-year lease at the start of a lease. En el pasado era que los propietarios tenían que ofrecer el término de 2 años al principio, cuando recién se comenzaba el contrato del arrendamiento. And the new law adds a provision that requires landlords to also offer a 2-year lease at the time of any renewal. Ahora, con la ley nueva, la diferencia es que los propietarios le tienen que ofrecer al inquilino la opción de un lease de 2 años cada vez que haya una renovación de este contrato de arrendamiento. Which of course provides added protection, added security for folks who want to stay in for 2 years without having to fear that their rent's going to be increased after 1. Que eso es bueno porque obviamente le da a las personas la seguridad de que el alquiler no va a ser incrementado después del primer año de renovación, o sea, a cada año. Let's talk about rent increases, which is one of those things in rent. If there's going to be an increase, the amount of time of notification that the landlord has to provide to the tenant and so forth, because obviously rent increases is a huge component. Rent increases is the number one problem that people renters cite, that they're concerned with. El problema, obviamente, principal que tienen las personas que alquilan acá en el condado es obviamente los incrementos al alquiler. Cuando nos suben la renta. A nadie le gusta eso y es el problema primordial, la queja que tienen los inquilinos. Unfortunately, what the law does not do is limit the amount that a landlord can impose a rent increase. Desafortunadamente, la ley no delinea cuál es la cantidad o el porcentaje que los propietarios pueden llevar a cabo en cuanto a lo que es incrementarle a usted el alquiler. But fortunately, what it does do is landlords now have to provide 3 months notice, 90 days, before they increase the rent any amount. Ahora, lo que sí provee la ley, que es buena noticia, es que los propietarios están obligados a darle una notificación a usted, a mí, al inquilino, con 90 días, 3 meses de anticipación, si es que van a hacer un aumento de la renta del alquiler. And additionally, related to that, is that landlords now have to provide 60 days notice, 2 months, if they plan to end the tenancy, basically, kick someone out at the end of a lease term. Y también, pues, les tienen que dar a usted, el propietario, un periodo de 60 días, 2 meses de anticipación, si cuando a usted se le va a vencer su contrato de arrendamiento, si no le van a escribir otro, si no se lo van a renovar, si, en otras palabras, si usted se tiene que mudar, básicamente. Right. Let's talk about the language on the leases. Yep. Yeah, so I think one big part of the law is to inform tenants about their rights so that they can exercise them when there's an issue with the landlord. Una de las cosas que también provee la ley nueva es que el lenguaje dentro de los contratos de arrendamiento tiene que tener incorporado lo que es los derechos también de los inquilinos, que era algo que quizás en el pasado no existían, que estaba la responsabilidad suya como inquilino, pero no los derechos suyos como inquilino. When it comes to protections for, I mean, you've heard all sorts of complaints, obviously, from renters throughout the county, in different pockets of the county. You were just sharing with me at the beginning, before the show, a personal experience, which might be very different from somebody else who lives in another part of the county. But one of the biggest complaints, is it not, landlords actually making repairs to things within the property? It is. It can be very difficult to get landlords out to a property to fix
problems, and oftentimes tenants are afraid to notify landlords because they fear eviction. Uno de los temas principales es el asunto de las reparaciones dentro de la propiedad. ¿Por qué? Porque en muchos casos, pues, los inquilinos se sienten de que si denuncian lo que está pasando, pues, que lo van a sacar en un proceso de evicción, ¿no? de la propiedad. Entonces, pues, en muchos casos, por temor, no se hacen los informes. But still, it is encouraged, obviously, that what kind of protections then does this law provide for tenants if I do want to bring about complaints and my landlord decides, well, I'm not renewing your lease because you brought about complaints? So there's currently already a state law in existence called retaliatory eviction. Ok, ya hay una ley estatal que tiene que ver cuando le hacen ¿cómo se dice esa palabra? Se desquitan. Se desquitan. Esa es la mejor manera. El desquite, ¿verdad? No, pero yo sé que esa palabra existe en español, porque es un término de la guerra. Tiene que existir en español. ¿Ah? Búscamela por ahí en Google. Entonces, cuando ellos, pues, se toman, ¿no? Medio que venganza con usted. Represalia. Represalia. Represalia, claro. Si yo o sea, estoy viejita, pero la computadora todavía puede funciona. ser represalia, venganza, desquite o revancha. Revancha. Muy buenas esas palabras. Gracias al Google Translate. Always handy. Always handy. Porque si toman esto venganza, ¿no? Los propietarios, porque usted le ha denunciado, pues hay protecciones para el inquilino. I'm sorry. Go ahead. No problem. So if you try to tell the county about a landlord doing something badly, they can, by law, they already cannot evict you for that. Exacto. Si usted, pues, decide de denunciarle al condado de que el dueño de la propiedad, pues, no está haciendo las reparaciones, los arreglos y hay defectos dentro de la propiedad que verdaderamente usted no está viviendo en las condiciones humanas que debería de vivir. Una vez que usted hace la denuncia con el condado, ya la ley le trae protecciones, ya que usted no le pueden sacar de la propiedad, no le pueden llevar a cabo un proceso de evicción porque usted haya denunciado. However, there's a concern that landlords will That was the next point. will evict someone for a retaliation or for another bad reason, but will use an excuse to do it. Exacto. También hay la preocupación de que quizás un propietario pues le busque la venganza en contra suya porque usted lo ha denunciado, pero que utilice otras razones, que no diga necesariamente que fue que usted ha denunciado, sino busque otras razones y ahí es donde hay que tener cuidado. That's when we need to be more careful, is it not? Well, I think that this law is really a great first step towards providing extra protection for renters. Esta ley es un muy buen primer paso para proveer protecciones adicionales a los inquilinos. But there's a lot more work to do. Pero queda mucho trabajo también por hacer. And one thing that certainly the Renters Alliance is going to fight for. Y una de las cosas por las cuales pues vamos a continuar batallando en el Renters Alliance, la alianza de los inquilinos, is to require landlords to provide a good reason or a reason at all to evict someone. Para que los propietarios pues tengan que proveer una buena razón o una razón a la hora que decidan que van a sacar a alguien de la propiedad, que lo van a, que simplemente no lo sacan, una evicción de la propiedad. Okay. When we talk about evictions, and we're talking about this earlier as well, as it stands today, landlords do not have to give you any precise excuse when they want to get rid of you, correct? Correct. Unfortunately, that is correct. And this bill is silent on that aspect of eviction. Okay. However, we certainly hope that the county and the state will look towards requiring landlords to provide reasons to do so in the future. Una de las cosas que esta ley está un poco silente es en el hecho de que los propietarios den justificaciones específicas de por qué le van a sacar a usted de la propiedad, le hacen el procedimiento de evicción, pero más adelante se espera que esto se pueda cambiar a nivel no solamente local, sino también a nivel estatal. This is interesting right here. One of the provisions. Why would it serve
tenants, utility bills. Yeah, there's a concern in a lot of buildings where a tenant will get their bill at the end of the month and they'll see an extra utility charge. Ok. Ha habido mucha preocupación. Esto es otra de las provisiones que tiene la ley nueva. Ha habido mucha preocupación que en los edificios los inquilinos al final del mes ven que hay unos cargos adicionales por el uso de utilidades. We've had tenants come to our organization and say, here's my bill, I pull it up, and I have no idea why I'm being charged for this, and I ask the landlord, and he won't tell me. Muchas personas han venido a quejarse con nosotros de que han venido con la factura de aquí hay algo adicional que me están cobrando por utilidades. Le he preguntado al propietario de la propiedad y no me puede decir, no me dice de qué se trata. Entonces, and so in some buildings in the county now, thanks to this new law, landlords will be required to provide explanation of utility bill increases. Y ahora en muchos la ley esta pues obviamente le requiere a los propietarios. The phones, sí, la gente está llamando. Oh my God. We might take one call. Sí, búscame a alguien que hable inglés que le pueda hacer la pregunta en inglés acá a Vaughn. Folks are calling, probably with questions in Spanish. This is a hot topic, obviously. Okay, absolutely. But if he can find somebody that can ask a question in English, it'd be great. So that way I don't have to translate and you can listen the question straight up. Pero de regreso a las utilidades, que es... No inglés. ¿No inglés? Bueno, no importa, entonces yo lo traduzco. Oh, ¿ya colgaron? Ok, está bien. Una de las provisiones es esto de las utilidades, de cuando básicamente le ponen cargos adicionales en las utilidades y entonces ustedes ya tienen el derecho, los inquilinos, de preguntar y le tienen que decir por qué es este cargo adicional en cuanto a lo que se llama utilidades. Muy interesante. Okay, what else is new? What else have we got here? Yeah, so, well, first of all, in terms of the callers calling in, I would encourage them to go to the Montgomery County Renters Alliance website. Well, they'll be able to find some contact information. And if they send us an email in Spanish, we'd be happy to get back to them and address their concern. That's what the organization is here to do. What is the full website? It's rentersalliance.org. Right? Okay, entonces fíjense, usted que está escuchando, porque sé que han llamado ya un par de personas muy interesadas en este tema, si está escuchando el Renters Alliance, la Alianza para los Inquilinos del Condado, pues es una organización sin fines de lucro, la cual maneja el grupo de trabajo que asesora al Ejecutivo en los temas relacionados con la vivienda, la renta, el alquiler, los contratos de arrendamiento. Si ese es un tema que le interesa, por favor, váyase al sitio web de ellos, que es rentersalliance.org. Rentersalliance.org. It's a great ring to it. ¿Hay una llamada? Mónica está en línea. Buenas tardes, Mónica. A ver, ponte. Buenas tardes. Dígame, Mónica. La pregunta es la siguiente. Despacito y cortita y al grano para yo poderle traducir acá a Vaughn. Dígame. Okay, cuando un inquilino paga tardes, uno recibe siempre el papel amarillo y el papel verde que supuestamente or lo green está enviando paper. el sheriff del condado de Montgomery. That sometimes that the sheriff is sending. Is that what you're saying? ¿Quiénes son los que hostigan? ¿Son el condado de Montgomery o es la oficina que los manda a ustedes? ¿Cómo procesan eso? Okay, so, ¿de qué es lo que me está hablando? ¿De que usted le mandaron una notificación de evicción? Sí, por ejemplo. Okay. Uno paga tarde del 1 al 30. Okay, she pays late and she gets an eviction notice. ¿Eso es lo que me está diciendo? Ajá. Sí, el último día de mi pago son los 10. Póngale que yo pago 11, ya es tarde. Okay, so let's say my payment is due on the 10th. I paid the 11th. I'm already late. Ajá. Entonces, yo estoy pagando mi renta, no siempre, póngase un 15, un 20, pero lo pago antes que termine el mes. Okay. Antes que termine el mes, I pay before el amarillo. Okay, I always pay before the month ends. Okay, pero ¿a dónde quieres llegar? ¿Cuál es la pregunta? Que me quedan 5 minutos. ¿Cuál es la pregunta? Ya más o menos entendemos el caso. O sea, ¿quién es el que ordena la orden de evicción? Okay, who orders the order of eviction? The landlord. ¿O es la oficina de renta? La renta, claro. La oficina de donde usted, que maneja el edificio donde usted trabaja. Pero ¿por qué lo manda el sheriff? Porque ellos she wants to know why the sheriff it's the one that brings it. Porque obviamente el proceso legal, la oficina de manejo de la propiedad o el propietario particular
es el que le hace la petición al sheriff. Entonces el sheriff le notifica a usted. Así es como funciona, pero ellos tienen que hacer la petición al sheriff. I know the answer to this. There you go. You don't even need me. ¿Ok? Entonces, si usted está pagando tarde y le mandan esa notificación de forma regular, constantemente, usted tiene que saber que al sheriff, quien contrata al sheriff para que venga a notificarle a usted, es la oficina de manejo de la propiedad donde usted vive. ¿Ok? Ahora, otra pregunta. Another por question. favor. Rápido, porque tengo 4 minutos. Sí, por ejemplo, yo no quiero decir los nombres de mis managers, Ajá. donde yo vivo, Ajá. pero uno de ellos, el asistente, es bien malo con la gente hispana, y él es hispano. Ok. Él, cuando usted no tiene dinero para pagarle, él lo único que le dice es, no tiene dónde vivir, váyase, porque si usted no viene aquí, cualquier rato pone tu cosa en la Ok, calle. Y no un se momentito, lo estás dice hablando muy rápido. Déjame traducirle Ok. aquí a Yvonne. Oh, she's just complaining right now about, the way the assistant of the manager of the building that she lives treats them. You don't have money to pay, you get out of here, don't live here, basically, is what they tell them. Well, So- yeah, one thing I'll say to that is one of my favorite provisions of the new law. Yo lo que le voy a contestar sobre eso, una de las provisiones mías favoritas de la nueva ley, Is if there's a meeting room in your building, the landlord is now required to allow tenants to use that room. Ok, los edificios por lo general tienen un salón comunitario para reuniones y ahora bajo esta ley los dueños le tienen que dar el uso del salón de gratis a los inquilinos para que se reúnan, To talk about tenants' issues free every month. para hablar sobre los problemas que tienen los inquilinos mensualmente. O sea que si en el edificio donde usted está hay un salón, ese salón usted puede buscar a varios vecinos suyos que estén de acuerdo con su punto de vista y entonces ustedes reunirse para hablar, discutir qué es lo que está pasando en el edificio que le trae molestias. Once you get together y tienen todas las respuestas de cómo se sienten, las mejoras que pueden solicitar, entonces se la mandan al Renters Alliance after you're done with your meeting. Exactly. And we'd love to help you set a En primer tenants lugar, no association up too if tenemos you'll contact us. No hay un salón No en donde están tenemos- ustedes. No hay un salón y la gente no va a demandarlos o denunciarlos o a decirles algo a ellos. Exacto, Porque lo único sí, que ellos saben decirte es, no puedes vivir acá, vete. Porque Exacto, ya lo han sí, hecho. ese es el problema por lo general. Pero bueno, Sí. de todas maneras, Muchísimas gracias. gracias a usted. Muy buenas tardes. Feliz año. We only have a couple minutes left. Still, I mean, a lot of folks, and I think this lady that was just on the line, she expressed, something that might be very common within the community. Folks don't want to complain. They're afraid. They don't want to get together, Right. and they won't because precisely they fear that there might be some retaliation afterwards Right. as a result. So what is the best path for folks to find solutions without having all this pressure upon them? If they feel scared to contact the county, Si tienen miedo, aquí está la respuesta, si tienen miedo, contactar directamente al condado, they should not hesitate to call us. entonces no tengan malestar, problema en contactarse con nosotros. We are not part of the county. We are not a government organization. We're here to help you. Exacto, nosotros no somos parte del condado, o sea, estamos hablando del Renters Alliance, no son parte del condado, no son una entidad del condado, están aquí precisamente para abogar a favor de los inquilinos. El mejor contacto es el website, the best contact is through the website, Yep. ¿verdad? El mejor contacto, rentersalliance.org, rentersalliance.org, y enviarles un correo electrónico. Un tema caliente muy buen tema, quizás a lo mejor tenemos que repetir el programa. You might be back, because obviously it's a hot topic and a lot of people wanted to talk, we just couldn't get them through today. Absolutely. So thank you, Vaughn, for being here. Our time's up. Yep. Half hour is gone. Gracias a los que llamaron, disculpen los que se quedaron en la línea. Vamos a abordar este tema más adelante, una vez más, muy importante, obviamente, en nuestra comunidad. Pero por ahora, rentersalliance.org. Gracias, buenas tardes. Thank you. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el próximo martes a la misma hora por esta su emisora. La gente cree que soy basura, pero están equivocados. Hoy soy una lata de aluminio, pero algún día
podría ser un estadio.